Señor Gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo Infran, como no existe otra posibilidad de comunicarme con usted, elegimos esta de un video donde tratamos de hablarle mirándolo imaginariamente para responder a sus dichos que nos molestaron y más que molestar nos dolieron en aquella inauguración en la localidad de General Belgrano. Usted comienza su alocución cuando se dirige a los docentes diciendo que siempre escucha que los docentes reclaman. Porque siempre escucho que los docentes se quejan. Y aquí, por un lado, me puse feliz porque dije, bueno, escucha, no tiene oídos sordos, sabe de los reclamos. Y por otro, me preocupó porque dije, no le preocupa contestarnos o solucionar nuestros reclamos. Tal vez no le parece importante nuestra tarea o lo que pedimos o lo que reclamamos. Tal vez tengan sus razones. Cuando dice que tal vez tengamos razones, yo traté de juntar todas las cosas que me escribieron los colegas a partir de lo que usted dijo. Una de las razones es que cobramos en tiempo a veces y en forma nunca. A veces cuando digo cobramos en tiempo me refiero a los compañeros y compañeras que toman una suplencia o que cambian una situación por otra. Y cuando digo esto tenemos pruebas de compañeros que lograron cobrar cerca de 4 millones, por ejemplo, de deuda de varios años, de 3 horas cátedras en Ingeniero Juárez. Y después tenemos otra de María Cristina, que estamos reclamando y ahora parece que se perdió el expediente, de 2 horas y de muchos años, enseñando en colonias y accidentándose incluso la colega sin haber tenido el alta. A pesar del CIGEF, de todas esas siglas raras, todavía no se soluciona. ¿Pero sabe por qué? Porque hay funcionarios suyos que no hacen la tarea. Y por eso decimos nosotros, qué pena que el gobernador se refiera a nosotros así, cuando los que sostenemos, aún con bronca y apretando los dientes, el modelo educativo que usted se ufana, somos nosotros, los docentes, desde el más contento al más enojado. Porque ningún docente hace mal su tarea, todo lo contrario, se prepara y gasta lo que no tiene para que todo brille y todo salga bien. Sobre el CIGEF, esos registros informáticos que hacen los directores, nadie controla. La otra vez una directora enojada con las maestras porque pidieron razones particulares un lunes de agosto, le puso falta para atrás. Julio, junio, mayo, abril, marzo y hasta febrero. ¿Y sabe qué más? Le puso falta un 8 de abril y un 20 de junio. De esto hay registro, hay pruebas, hemos hecho reclamo. Delegación Patiño. También decirle que de ese registro nosotros no podemos reclamar porque lo vemos o nos enteramos tarde. Hay gente que ha tenido falta injustificada estando en representación de su escuela en la Feria de Ciencias. También hay registros. La carga de datos deben hacerla las maestras y los profesores, y fundamentalmente las maestras. A veces no disponen de computadoras, y en sus escuelas hay computadoras y se les niegan. También hicimos nota y reclamos. Cargan la asistencia y las calificaciones en sus celulares. Y a veces, ¿sabe qué también pasa? La directora les niega el uso del Wi-Fi de la escuela. También hay notas. La comida que no alcanza. Hay manejos raros en algunas escuelas. Por eso le pedíamos a usted que publiquen cuántos alimentos se donan a través de Nutrifor y cuánto se aporta de la cooperadora para comedor o copa de leche. Hoy estamos haciendo una presentación al ministro
Sabemos que puede que no nos contesten como muchas cosas, pero nosotros dejamos registro de que existimos y de que intentamos mejorar este sistema. En la escuela 319 de Juárez no alcanza la comida. El director se compró un cuchillo y corta él personalmente la rodaja de pan para que alcance el tamaño hostia y se da una rodaja por niño. La olla que llevan los maestros al aula es mitad de ollita con más de 20 alumnos o 20 ahí al palo. Cuando no alcanza, hay que decir que no alcanza, para repetir menos. Modificó el horario del comedor escolar. Tienen que venir a las 12:30 antes del ingreso de su turno, cuando hay reglamentación del Ministerio de Educación que dice cómo debe ser. Y cuando los docentes escriben, firman, no la llaman a NEME, no llaman a TN, van a la delegada zonal a llevarle la nota, son amenazados por la delegada zonal. ¿Quién cuida, señor gobernador, los recursos del Estado provincial? ¿Quién cuida que esos fondos que usted destina a los niños lleguen? ¿Y quién se queja cuando se deja vencer la leche y se le prepara leche vencida y genera problemas estomacales a los niños? Son los docentes. Lo que usted dice que somos privilegiados. Hay además docentes que pueden faltar y no se le carga la inasistencia. Y se sobrecarga porque se divide el grado en 2 o más maestras. Eso pasa acá en la capital. Escuela 445, anote. Otra situación de enojo, el artículo 21. Siempre digo y reconozco que usted creó institutos de formación docente en lugares donde yo creo que si planeamiento hubiera funcionado, no debería haberse creado. Pero entiendo las razones políticas, se crearon. Lo concreto, hay formoseñas y formoseños que se anotaron, que estudiaron y que hoy tienen la titulación. Pero sus funcionarios impiden que esos docentes accedan a los lugares para los cuales usted, a través de sus institutos, le dio una titulación que dice docente. El artículo 21 se reglamentó, entre comillas, a través de un dictamen de la asesora del Poder Ejecutivo, que ya limita bastante. Después de ese dictamen, hay trampas y atajos que hacen desde la dirección de secundaria, las delegaciones zonales y los directores. Entonces, hoy nosotros tenemos que llegar al Poder Judicial, señor gobernador, a plantear amparo por mora, porque no nos contestan los expedientes, o porque, como en el caso de la delegación zonal Mataco, contestan que se perdieron los expedientes. Y estamos reclamando situaciones del 2018, antes de la pandemia, señor gobernador. Ahora lo nuevo, se jubila el dueño de las horas y quien estaba esperando para acceder a las horas o era su suplente y sueña con convertirse en interino, nos dicen que no. Y acá hay distintas respuestas. No sabemos hasta cuándo vas a ser suplente de nadie. No sabemos si cuando termine la conciliación. Hay por lo menos 3 respuestas, todas informales. Por eso generamos un expediente y estamos esperando una respuesta formal. Ese cambio que se está aprovechando en secundaria en particular hace que muchos directivos, coordinadores, delegados, amenacen a los docentes en lo que yo llamo terrorismo pedagógico. Mirá que el año que viene vos, nada, vos tal cosa, tal otra. Y yo por eso insisto, a través de notas, de mensajes, de que necesitamos, como tuvimos allá en la reforma menemista de la Ley Federal de Educación, una normativa que diga que en Formosa nadie pierde el trabajo, que todos van a ser reubicados en los lugares que faltan, porque efectivamente faltan personal en educación. Puede que haya mucho ñoqui suelto por ahí, pero falta. Por eso nosotros también insistíamos en la mesa técnica, porque decimos, si existe esa mesa técnica, estaríamos todos los sindicatos y estaríamos poniendo los problemas cotidianos para que se solucionen. ¿Sabe qué otra cosa molesta a los docentes?
o los motivos que ustedes dicen que tenemos, las constantes amenazas y castigos, entre comillas, que ejercen los directores. En esa escuela, por ejemplo, que le contaba de Juárez, la 319, el castigo del director es dejar sin recreo a los alumnos. En Formosa Capital, una escuela secundaria, ya más de 2 años sin fiesta del estudiante a los alumnos. Y si los alumnos, los docentes dicen, che, pero me parece que está mal, mira, a mí nadie me va a tocar el cuello porque yo soy gente de Eber. O sea, ahora ya se amenaza a través de usted y a través del vicegobernador. Otro de los problemas, sin duda, es la necesidad de contar con insumos de limpieza, de papelería, que aportan los docentes y en algunos casos los padres. Los actos, las decoraciones, los premios, incluso cuando usted visita las escuelas, eso sale del bolsillo de los docentes, no lo pone la delegada zonal. Hay docentes que transportan las mercaderías de la escuela sede al anexo o desde su domicilio, donde le dicen que guarden porque tienen freezer, y lo transportan en sus motos, en el peor de los casos, en sus vehículos, en el mejor de los casos. Hay docentes que compran hojas y viromes cuando se termina la provisión de útiles que usted hace a comienzo de año. Eso como para ir contándole. Pero en un contexto en que vivimos en la Argentina, tienen que valorar, primero, el espacio adecuado que tienen para ejercer su profesión. Dice también usted, en un contexto en el que vivimos en Argentina, que nosotros tenemos que valorar el espacio que tenemos. Sin duda, tenemos lindos edificios que a veces tienen ventiladores pero que no se pueden encender porque la energía eléctrica no es la suficiente. ¿O qué hablar si tuvieron la suerte de tener split, ¿no? Y damos clase igual, haga calor, haga frío, se nos seque la garganta con la seca o la polvareda, se da clase. Contarle que en muchos de esos edificios bonitos, como usted dice, nosotros lo planteamos, en la escuela 482, la directora le niega el wifi a los docentes, hicimos nota también. Ese edificio bonito tiene el espacio para el armario, pero no tiene los estantes. Entonces los docentes meten mesitas en ese espacio de los estantes, no tiene cerramiento. Ahora le dijimos que vean algún carpintero que vamos a colaborar, pero ¿sabe cuál es la contradicción? Hay muebles vacíos en la dirección, muchísimos muebles, y tenemos fotos de lo que guarda la directora. En uno guarda un librito, en el otro una tacita. También hicimos nota, señor gobernador. Esos edificios bonitos que usted mandó construir y que nosotros reconocemos cada vez que vamos y llegamos a un lugar del interior lo más alejado como María Cristina, ¿sabe qué bronca me dio a mí? Y vine y se lo dije a las autoridades de nivel. ¿Cómo puede ser que en la EPES EIB 5 de María Cristina los baños no tengan agua? ¿Sabe qué falta? Un motor elevador. ¿Lo tramitó alguien? ¿Alguno de esos funcionarios que se sacan fotos con usted, con la B, con el cartel, yo soy Gildo, yo te pertenezco? No hacen nada, señor gobernador. No hacen nada para sostener el modelo que, insisto, usted se jacta, pero se sostiene sobre nuestros hombros, sobre nuestro mísero salario, sobre nuestro bolsillo. ¿Quiere que le cuente otra más cercana a su pueblo? La EPES 36 de Palmasola, nuestras delegadas preocupadas porque la biblioteca se la están llevando los cupií. Se comen los libros, se comen los muebles. Y el director, nada. Entonces hicimos nota y se la llevamos al delegado zonal. El delegado zonal, debo decir, muy amable, muy correcto, nos recibió la nota. Se ve que le avisó al director que va a ir a visitarlo. Limpiaron todo, no sabe usted cómo quedó. Entonces como que nosotros mentimos, pero usted y nosotros y los que viven en la zona saben que el CUPI sigue trabajando silenciosamente. Entonces, ¿quién cuida los recursos de la provincia? ¿Los docentes que se quejan
o los que se sacan foto con usted y que le palmean el hombro. Digo, ¿no? Respecto de los edificios también. ¿Sabe qué falta para cuidar más aún esos edificios? Personal de maestranza para la limpieza y el mantenimiento de esos baños. Personal de cocina que nos ayudaría a que los directores no sean pícaros, para no decir sinvergüenza, chorro de última calaña que le saca la comida a los niños. Personal de seguridad, porque usted ve que las escuelas se roban milagrosamente. Hay cámara, pero nadie pudo ver al chorro. Y lo único que tienen la llave no son los docentes, ¿eh? Entonces, tarea, señor gobernador, poner personal de maestranza, de cocina y de seguridad en las escuelas. Porque eso lo estamos pagando nosotros, los docentes que nos quejamos. 2. No se olvide que cobran los sueldos religiosamente. No nos olvidamos, porque no nos alcanza. Porque estamos mirando a Genfor, Ministerio de Economía, a ver cuándo se publica el cronograma, porque parece que la espera se hace más corta sabiendo que ya viene. Como decimos un poco en broma, ¿no? Nos sobra mes y nos falta salario. Pero nos parece que esa es parte de su tarea como gobernador. Y hay algo que yo también siempre le reconozco, que usted ha sido un buen administrador de las crisis. Entonces, pensaba que hace unos meses usted en Clorinda le preguntó a nuestros colegas a viva voz si el sueldo les alcanza. Y los colegas primero tímidamente le contestaron que no. Y usted, precisamente reconociendo ese contexto nacional, dijo, y sí, no nos alcanza, la inflación, la devaluación. ¿Y ahora qué cambió, señor gobernador? Parece escucharlo a Milei. O sea, está todo bien, ¿por qué reclamamos salario? No, está todo mal. Lo decimos nosotros, lo dice la oligarquía del campo, lo dicen los empresarios. ¿Y qué pasó en Formosa? Que el gobernador justicialista no quiere que digamos que no nos alcanza el salario. La verdad, no alcanzó a entender qué pasó. Nosotros reconocemos que cobramos en tiempo los que tenemos un cargo, diríamos, estable, porque ya aclaré lo otro, pero de ninguna manera es en forma. El salario inicial docente es de 800.000. La canasta básica tramposa y del INDEC de Milei dice 1.200.000. Usted y nosotros sabemos que no es así. No nos alcanza. No entiendo por qué enojarse, pero no nos pida que nos callemos, porque hay cosas que no se solucionan con el silencio. Y una de esas en el sistema capitalista es no tener dinero para pagar los servicios y todo lo que implica vivir. 3. La nación cortó el FONIT, el Fondo de Incentivo Docente. ¿Es así o no? Pero ustedes cobran el Fondo de Incentivo Docente Provincial. Es decir, que la provincia, a través de su recurso, cubre eso, si no hubiesen ganado menos. Cuando usted dice que la nación recortó los fondos nacionales, sí, lo sabemos. Y vaya si lo sabremos los docentes autoconvocados. Nosotros acompañamos el reclamo contra Nación, hicimos paro y usted nos descontó por ese paro. Cómo desde una concepción justicialista se castiga con el descuento a un trabajador que ejerce un derecho que está legislado en la Constitución Nacional y provincial. Pero bueno, usted dice que la provincia nos paga con recursos propios, sí, sabemos. Lo charlamos con otros gremios amigos de otras provincias, le contamos el esfuerzo que hizo la provincia de Formosa. Por eso nos preocupa cuando algunos quieren que se achique la coparticipación o cuando plantean otras medidas que para nosotros no son democráticas. Pero el reclamo salarial es otro. El reclamo salarial tiene que ver con una condición objetiva, con una necesidad para poder vivir. La composición de nuestro salario. Vaya si sabemos
El salario básico del docente formoseño no alcanza los 300.000. Y si el salario mínimo es 800.000, resulta fácil calcular cuánto se suma a esos casi 300 para llegar a los 800. Son sumas grises y también en negro. Y eso impacta duramente al momento de la jubilación. Entonces usted el año pasado, cuando modificó la ley de jubilación, incorporó la figura del haber mínimo jubilatorio. Y le digo, ninguno de sus funcionarios hizo propaganda de eso. Sin embargo, nosotros le explicamos a los compañeros. Y salí a explicar personalmente en los medios, cuando alguien de la oposición se burlaba de los dichos de un diputado constituyente que dijo que Formosa pagaba una jubilación mayor al mínimo. Yo salí a explicar por qué. Porque tenía razón el diputado Vera cuando dijo eso. Porque Formosa paga una jubilación mínima igual al salario mínimo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos decir que no nos alcanza? ¿Por qué no deberíamos reclamar? Cuando un sindicato cumple ese rol, representar la voz de los trabajadores y decir, y en ese sentido, y en ese nombre vengo a decirle, a Gildo Infran, no solo el gobernador, a Gildo Infran, el dirigente político, el presidente del Partido Justicialista en Formosa, que nos dice en sus sucesivos discursos que él defiende un Estado presente y un Estado distinto al que nos plantean los otros de La Libertad Avanza. A nosotros, que estamos en las escuelas, que somos la última línea del Estado, junto con los compañeros de salud y con los compañeros policía y los de la administración pública, estamos en los lugares más insólitos. Y en gran parte gracias a la acción de este gobierno. Pero entonces, ¿por qué de este gobierno nos van a desconocer el derecho de decir no me alcanza, quiero aumento, reclamar y ejercer el derecho de hacer huelga? No nos gusta que no nos reconozca y que nos quiera tratar como nos trata el presidente. Mejor dicho, que nos haya tratado como nos trata el presidente Milei. Vos agradeceme, vos empleadito de cuarta, que yo, el jefe, te pago o te mato el hambre, como dice algún oligarca. Nosotros creíamos que desde el justicialismo ese discurso o esa práctica estaba desterrada. Duele saber que alguien, nuestro jefe, nuestro gobernador, piensa eso de nosotros. Y bueno, no quiero seguir con el tema de educación porque verdaderamente dentro de todos los empleados públicos ustedes son los privilegiados. No voy a hablar después de otras cuestiones porque verdaderamente es así. Simplemente decirle de que no tienen motivo para no tener y aplicar esa vocación de enseñar y aprender, que es tan bueno y tan lindo. Y en todos los niveles, no sé, de nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, el nivel terciario, y bueno, y ahora gracias a Dios aquí cerca, nomás a 90 kilómetros, tenemos la Universidad Provincial de Laguna Blanca. Y la perlita o la gotita que colmó el vaso tiene que ver con que nos llame privilegiados. ¿Privilegiados de qué? Después de toda esta descripción que hice, puedo agregar otra. Hoy estamos sufriendo en las escuelas y colegios la falta del personal auxiliar que serían los preceptores. Necesitamos tener oídos permanentes, atentos a las situaciones de nuestros alumnos. Hoy jóvenes y niños sufren este drama silencioso de la depresión. Hubo una colega que habló frente a Casa de Gobierno en el paro del 21 de agosto, que seguramente ya está descontado en este salario, que se quejaba de esto, de la soledad que tenemos en el aula frente a esas situaciones, de la falta de equipos, de ayuda, de asistencia, y hablaba de la EPET 1, y nosotros podemos hablar de otras escuelas, o de una situación días pasados en Clorinda. Entonces, ¿de qué privilegio nos habla?
de esa sociedad que nos estalla en la cara, que nos provoca angustia, tristeza, dolor, que se suma a las propias. Porque el docente tiene eso. Tiene sus propias cosas que está pensando que va a poner a la olla, y tiene al alumno que le chifla la panza, y tiene a la directora que viene a maltratarla y a mandonearla, a la madre que viene a exigir que le dé una respuesta con su hijo o su hija con una discapacidad, porque el Estado le hizo el verso de que incluir es sentarlo en el aula sin todos los recursos humanos y las capacitaciones necesarias, y despobló las escuelas especiales. ¿De qué privilegio nos habla, señor gobernador? Si usted está aplicando la reforma del secundario y los directores están anunciando quién pierde y quién no, y el ministro alcanzó a decir en alguna reunión que vamos a tener sistemas de contrato en la secundaria igual que en el terciario. ¿De qué privilegio nos habla, señor gobernador? Que hoy mis compañeras y compañeros tienen temor de que van a ser dados de baja todos los interinos al 31 de diciembre. Si no hay interlocutor, no hay con quién ir a hablar en la dirección de secundaria o en la dirección de superior. Cuando fui a plantearle al director de educación superior que hace falta que designe un docente para la práctica de enseñanza de los docentes, futuros docentes que egresan de su instituto terciario, como profesores de ciencia, como maestros. Entonces, ¿de qué privilegio me habla? Somos nosotros, los docentes, los que tenemos que poner la cara frente a esos chicos, chicos, adultos, 4 años o más de profesorado, y no se pueden recibir porque le dicen no hay plata. Ya sabemos a qué suena eso. Y no se designa un docente para que la provincia recupere lo que invirtió en esos 27 en Juárez, 30 en Capital, no sé cuánto en Belgrano, en Riacho, chicos que no terminaron porque producto del ajuste se dieron de baja a todos los docentes de las cátedras de práctica de la enseñanza. ¿Quién cuida los recursos del Estado, señor gobernador? Vuelvo a repetir, sus funcionarios que hacen los dedos en B y que se sacan fotos y suben fotos en las direcciones de nivel, en las redes sociales, pero que no van a laburar y a dar respuesta a la gente. Por eso molestó la palabra privilegiado. Y molestó, y a mí en particular, que quiera que nos peleemos con nuestros compañeros trabajadores. Eso no hace un peronista. Eso no hacía un peronista como mi papá me enseñó. ¿Cómo va a pretender que entre pobres nos peleemos? ¿Sabe qué le digo yo? Si para usted le parece que somos privilegiados porque peleamos para ganar un mejor salario, yo estaría preocupado. Usted le dijo a los empleados estatales que tienen que luchar con nosotros para ganar un poco más. Entonces, eso no se hace si usted sigue siendo peronista. Dijo también que nosotros deberíamos, a ver cómo es que dijo exactamente, aplicar esa vocación de enseñar y aprender, porque verdaderamente no tenemos motivos. No voy a repetir los motivos que ya le dije, pero le quiero decir algo más. En esta sociedad capitalista, el que no tiene dinero no paga con vocación. Salvo que usted nos habilite. REPSA es del gobierno provincial, no sé, una sociedad mixta, algo que no entiendo tampoco, pero veo que vengo medio lenta últimamente. Así que habiliten una cuenta donde los docentes vamos a pagar un porcentaje con vocación, porque eso es lo que estamos diciendo. Queremos ganar más para poder afrontar nuestros gastos, porque trabajamos, porque antes del peronismo, hay que contarle a los jovencitos, pobre era el que no tenía trabajo. Y fíjese lo que nos pasa en este siglo XXI, pobre es el que trabaja. Y pobre, según el propio Estado, que saca la estadística y dice, para no ser pobre en Argentina, hay que ganar tanto. Me hubiera gustado poder charlarlo y que sea una conversación de una dirigente gremial con un dirigente político. Pero nosotros no tenemos esa posibilidad, a pesar de haberlo intentado públicamente, con notas, con esquelas, con emisarios. Entonces espero que pueda ver este video
y que tenga un poquito más aproximada la realidad que vivimos los docentes, las docentes en distintos puntos de la provincia. Hay matices, pero todos son iguales. Y lamentablemente usted cuando va ve una escuela que no es la que existe todos los días. Y si usted mira en el sistema va a ver que las escuelas no están conciliadas, que no se blanquearon las plantas funcionales. ¿Y quiere que le diga algo más? Lo que está registrado ahí no es la realidad. Se lo digo yo no miento. Hasta la próxima.